Shoftim o Shofetim, da lo mismo. Ustedes van a tener, no se lo voy a notar. Se lo anoto aquí. ¿Qué es jueces, no es cierto? En definitiva, es jueces. Esta es la Shin y aquí tengo la O, ¿okay? Porque no, yo acá mucho no veo por el reflejo entre aquí, pero yo aquí no hay nada, es una Yud, pero esa no pertenece a la raíz, a la palabra en definitiva, pero es gramatical. Yo voy a poner, pero Shoftim, ¿sí? Algunos ponen Shofetim, en la definitiva también las dos. ¿Ok? Bien. Esta palabra significa jueces o árbitros. En definitiva, jueces o árbitros no tiene mucho. Bueno, tiene otros, ¿no es cierto? Pero ahora se los puedo poner. Bueno, en singular, ¿no es cierto? En singular es así. ¿De acuerdo? Shofet. Esta es Shofet. Y el plural obviamente lo tengo aquí en el himno, ¿cierto? Es la palabra masculina, en este caso. Ok, y viene del verbo Shafat. Bueno, este es un sustantivo, pero la raíz, esto es la raíz, bueno, es el sustantivo, ¿sí? O el nombre, como ustedes lo conozcan. Y entonces, de todas maneras que el verbo es el mismo, la raíz verbal, ¿no es cierto? Shafat. Estoy apurándome porque si no, no voy a terminar. Entonces yo tengo Shoftim o Shofetim, y lo que pasa es que a veces, según lo pronuncia en hebreo, una persona judía, hebrea o eskenazi o sefaradí, y de distintas latitudes, cuidado. Vamos a poner un caso. ¿Se acuerdan el otro día cuando yo le puse Boaz? ¿Sí? Boaz, correcto, bien. Así está en la Biblia, pero en hebreo moderno se pone con la baba aquí, bo, correcto, Boaz. Bien. Entonces, en hebreo moderno se escribe así, en hebreo masorético o bíblico se escribe así. ¿Se acuerda que estaba Boaz? ¿Se acuerda usted dónde aparece dónde se utilizó la palabra Boaz ahí en la Biblia? ¿Quién lo sabe? Porque Boaz es el que está. ¿Se acuerda? Me le di una ayuda, pues tiene que aprender, pues, claro. ¿Se acuerda cuando se construyó el templo? Salomón hizo 2 columnas y una de las columnas se llamó Boaz. ¿Se acuerda usted? Pero, y si cuando uno estudia la Biblia, tiene que tener un estudio integral, tiene que conocer el estudio bíblico, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer la historia de Israel? Entonces acá no tengo Shoftim, que es el título. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Yo tengo la letra Vav, ¿no? La Vav, ¿sí? Bien. Entonces, en hebreo moderno, la letra Vav es V, ¿de acuerdo? Así como lo pronunciamos nosotros. Pero cuando usted escucha, yo le he escuchado a los hermanos los miércoles una vez, también canciones sefaradí, ¿no es cierto? Sefaradí, o profesional sefaradí, del hebreo antiguo, por así decirlo. ¿Okay? Bien, nosotros somos los que pronunciamos la Biblia, pronunciamos esta como V, pero si usted ve, porque tiene oportunidad de verlo, a veces no es tan fácil, si usted va a ver en el hebreo antiguo, y cómo pronunciaban los profetas o todos, esta letra no era V, era así, W. ¿De acuerdo? Entonces la pronunciación es muy distinta. Entonces, como nosotros pronunciamos, aunque pronunciamos la Torá y el Tanaj, es hebreo moderno. Pero si usted escucha gente autóctona, de hecho que hay todavía gente autóctona, que esto lo pronuncia Oa, ¿cierto? No, sino Oa. Entonces, cuando usted escucha, yo le voy a traer vez y traigo algo yo, para que usted escuche cómo es. De hecho que esta es correctísima,
Todos los que tienen, muchos de ustedes tienen libros de hebreo. Cuando tienen la Bab, le ponen esta letra, ¿no es cierto? Pero claro, porque el libro no le va a explicar, mire que usted va a ver... si no volverían loca a la gente. Pero la realidad es esa. En hebreo moderno es así. En hebreo antiguo, como pronunciaban los profetas, por ejemplo, si como pronunciamos nosotros, y aún una persona hebrea, en hebreo moderno, que hable solamente hebreo, a lo mejor se sorprendería, no sé, Abraham o alguno de esos, como se pronuncia hoy. Claro. Claro, sí, se pronunciaba distinto, sí, Lewi. Y por ejemplo, veo que decimos Moshienu. Ahí está la Ay, Moshi ahí tiene la letra Ay, que estaba por ahí, yo la boca. Entonces, si yo tengo que pronunciar, yo digo Moshienu, si es algo que una persona muy sangrona, no me va a decir que no me entiende, claro. Pero si una persona autóctona dice, yo digo Moshienu. Moshienu sería nuestro Salvador, Moshienu, ya que cantamos antes, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, una persona, ¿no es cierto?, que pronuncia el hebreo antiguo, diría, o incluso moderno, ¿no es cierto?, diría así, Moshienu, no Moshie, sino Moshie. Es una gutural que va del paladar hacia atrás, tiene un nombre fonética, eso, pero no me acuerdo cómo se llama, acá, Moshienu. Pero digo, Moshienu es nuestro Mesías, salvo que sea muy sangrado, no va a entender. Claro, lo tendría que entender. Entonces, para que usted vea, ¿no?, cuando usted tiene libros y todo, que tiene que tener cuidado, ¿no? Y jamás compre libros que tienen fonética hebrea que vengan traducidos del inglés, porque la fonética hebrea traducida del inglés es malísima. Es malísima, tiene un montón de errores y las personas confunden mucho. Tiene que ser fonética. Por ejemplo, los libros buenos son los libros, por ejemplo, que vienen de España. Los libros que vienen de España tienen muy buena fonética. España, por ejemplo, es un país que tiene una cantidad de literatura judía, mucho en español, alucinante. En España traducen todos los libros de hebreo del italiano, del francés. Es impresionante. Entonces, la palabra es, tenemos shoftim, el shofet, que es el singular de juez o árbitro, y la palabra shafat, que es el verbo, ya sería, bueno, por ejemplo, si este es jueces o juez o árbitro, esto es juzgar o arbitrar, obviamente, no porque es un verbo, pero se utiliza para mucho. En la Biblia aparece a veces también como juzgar, defender, gobernar, porque un juez no era solamente el juez, el rey también era un juez, actuaba como juez. Salomón era rey y actuaba como juez, por eso cuando la Biblia dice pondrá jueces y oficiales, ¿no es cierto? El oficial es el que ejecuta no sé en legales cómo es, pero el oficial en Israel es el que ejecutaba las decisiones tomadas por el juez. Entonces el juez dictaminaba, determinaba y el oficial ponía en práctica lo que tenía, ¿no es cierto? Entonces se utiliza para castigar, ajusticiar, regir, vengar, condenar, considerar, decidir. Todo eso significa esto y algunas otras más. Yo me anoté algunas así porque como ayuda a memoria, ¿ok? Entonces, la parashá es que Shoftim, ¿no es cierto? O Shofetim, ¿no digo? Que va del Deuteronomio de Barín 16:18 a 21:9. ¿Cierto? 16:18 a 21:9. ¿Ok? 16:18 a 21:9. Y reitero, el verbo shafat es juzgar, defender, gobernar, ajusticiar, castigar, condenar, vengar, regir, dictaminar, considerar, decidir. Por eso cuando uno va a traducir un texto tiene que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Tiene que tener muchísimo cuidado. Incluso cuando uno tiene libros o Biblias, ¿no? Incluso Biblias hebreas, no están mal, pero a veces una traducción más afinada le da a uno un sentido más claro del texto, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bien. Ok. Entonces dice así, y luego vamos a ver qué podemos
Dice jueces, 16, 18, jueces y oficiales, ahí está. El oficial es el que ejecutaba y ponía en práctica las determinaciones judiciales del Sanedrín. Bien. Pondrás en todas tus ciudades que Adonai tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Adonai tu Dios te da. Entonces, la idea en el pueblo hebreo, ¿no es cierto?, era que se tenían que poner jueces para que ejercieran la justicia. Los jueces no solamente eran los jueces que componían el Sanedrín o la Corte Suprema. Acuérdense que en el pueblo judío se usa mucho la palabra Sanedrín. Recuerden que la palabra Sanedrín no es una palabra hebrea. Lo mismo que la palabra sinagoga no es una palabra hebrea. La palabra Sanedrín tampoco es una palabra hebrea. Viene de una palabra griega que se llama Suneidrón, que significa que es donde se ejercían, ¿no es cierto?, los actos de justicia. Y entonces el pueblo judío tiene muchas palabras en su acervo cultural, ¿no es cierto?, mismo en el Talmud. Yo les he mostrado en el Talmud hay muchas palabras griegas, muchas palabras persas, etc. De hecho que el Talmud es un idioma hebreo rabínico caldeico, no es el hebreo que usamos nosotros. Aquel que me diga sí, porque, o lo mismo que aquel me dice sí, yo me leí el libro de Daniel en hebreo, ¿no? En hebreo no está el libro de Daniel. El libro de Daniel está en hebreo hasta el capítulo 2, verso 4, y del verso 2, verso 4 al 7, 2 o 7, 4 está todo en arameo. Entonces uno tiene que tener cuidado porque se escribió en arameo esa cantidad de capítulos, están todos escritos en arameo y no en hebreo, en sus originales. Y luego, un ejemplo les pongo esto. Acá tenemos jueces y oficiales. Luego en el verso 14, 17, 14 dice: cuando hayas entrado a la tierra que Adonai tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Adonai tu Dios escogiere. ¿A qué voy con esto? En un momento determinado se declara, ¿no es cierto?, en la Escritura, que había que poner jueces y oficiales para ejercer la justicia en un pueblo que en definitiva había salido de Egipto de la esclavitud, pasa sus 40 años en el desierto, todos los redimidos mueren. Es increíble, pero mueren los redimidos por el Cordero de Dios, porque era el Cordero de Dios. Y hay un midrash, el único creo que midrash en el acervo cultural hebreo, hay un solo midrash que habla no solamente de Yom Kippur para la redención de los pecados, sino que el Cordero de Pesaj era un Cordero de redención. Aunque uno lo ve y es Cordero de redención, no aparece en la Biblia, sí, pero hay un midrash que lo manifiesta como un Cordero de redención. Quiere decir que el Cordero de Pesaj era un Cordero de redención, salen todos redimidos, por eso salen de la esclavitud a la libertad. Y entonces, los redimidos que estaban en el desierto, gente redimida, murieron y no entraron a la tierra prometida. Es inaudito no entrar a la tierra prometida cuando estás redimido. Por eso el rabino Pablo siempre hablaba, ¿no es cierto? Yo cuido la salvación con temor y temblor. La salvación nunca se pierde. Si se perdió, porque nunca se tuvo. Si se perdió la salvación, porque nunca se tuvo. Y el único caso que yo conozco, seguramente habrá otra cosa que lo dudo también porque ni me lo mencionó nunca nadie en tantos años que tengo en el judaísmo, hay un midrash también, y también está en otro lado. Hay una sola vez o dos veces donde se menciona que el pueblo de Israel que salió de Egipto y que murió en el desierto, se perdieron para siempre y no entraron en el seno de Abraham en el paraíso. Si ustedes se ponen a pensar, ese pueblo salió redimido por el Cordero. ¿Y cómo puede ser que una persona redimida por el Cordero muera en el desierto, no entre en la tierra prometida, lo cual ya es calamitoso, porque un redimido que no entra en la tierra prometida es descabellado? Y sin embargo, redimidos no entran en la tierra prometida. Por eso hoy también en el judeo-mesianismo la gente piensa: yo estoy en una congregación judeo-mesiánica, hago tal mucho, le digo porque voy a cumplir mis 70 años, hace 40 años que estamos con mi esposa en el judeo-mesianismo, hemos recorrido
toda Sudamérica y algún otro lado también, en menos Europa, pero algún otro lado, y hemos visto, ¿no?, las cosas de contramano que aparecen en el judaísmo, en el judaísmo mesiánico, en las congregaciones todas a veces, bueno, porque ya hacemos esto y ya somos los soberbios más grandes del mundo, ¿no? Y ahí es donde cayó Israel. Ahí es donde cayó Israel. Entonces, le voy a mostrar algo rapidísimo, pero se lo voy a mostrar. Y entonces, el pueblo de Israel redimido sale y muere en el desierto. ¿Quiénes entran? Josué, Caleb y los que nacieron en el desierto, más el féretro de José. Quiere decir que el que pasó muerto en el desierto entró en la tierra prometida. El que salió como vivo, redimido, se quedó en el desierto para siempre. Por eso, la Escritura habla muchas veces habla de morir al pecado, de morir al pecado, y de morir al pecado, y de morir al pecado. Por ejemplo, hoy estamos pasando un desierto. Egipto, la tierra prometida y el desierto. Bien. ¿Se acuerdan? Atravesando el valle de Bajá lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Es el Salmo. ¿De acuerdo? Es decir, entre el templo y el desierto de Judá había un valle que se llamaba el valle de Bajá. Ustedes la Biblia lo tienen como valle de lágrimas, o valle de lamento, o valle del llanto, o como fuere. Pero el valle de Bajá, que significa llanto, lágrimas, sequedad. ¿Cierto? Okay. Y entonces, entre el desierto de Judá y el templo, estaba el valle de Bajá. El valle de Bajá era lo que sería para nosotros el desierto entre Egipto y la tierra prometida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hoy, nosotros, en el mundo en el que estamos viviendo hoy, en el mundo en el que vivimos hoy, ¿es el desierto que transcurrió para el pueblo de Israel o el valle de Bajá? Hoy estamos transcurriendo el valle de Bajá. Y entonces, si no traspasamos el valle de Bajá, no va a haber redención, porque no llegamos al templo. Entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que saber. Entonces, salieron todos, y cuando ya está promediando la entrada a la tierra prometida, Moisés le dice, bueno, tenemos que poner jueces y poner oficiales que ejerzan la justicia, porque el pueblo tenía que saber lo que era la justicia, porque se había criado en el desierto, tenían de oír a los milagros de Dios, no habían visto absolutamente nada de lo de la tierra prometida de Egipto, pero vieron lo que pasó con el agua de la roca algunos, porque eso pasó mucho después, mucho antes, pero vieron el maná durante 38 años, ¿de acuerdo? Bien. Y luego les dice, teníamos los jueces y los oficiales, que pongan un rey. Dice, vamos, ustedes me van a pedir un rey, ya estaba anticipado, pero el rey que pongan tiene que ser elegido por Dios. Pero el rey que pusieron lo eligieron los hombres. Es decir, lo eligió Dios, pero se lo pidió el pueblo, ¿no es cierto? Y Dios determinó a través de Samuel que fuera Saúl, ¿de acuerdo? Pero dice, si hubiera sido de otra manera, tenían que haber puesto a un rey que lo hubiera elegido Dios directamente para dárselo al pueblo. Entonces la cosa hubiera sido muy distinta. Pero entonces, por ejemplo, Saúl fue muy bueno en un primer momento, ¿no es cierto? Pero tal vez fue en un momento una herramienta imperfecta en las manos de Dios. Ahora, los jueces y los oficiales tenían que preparar el corazón del pueblo. Creo que me entienden, ahora voy a mostrar algo rápido para que vean. Y luego tenían que elegir un rey, ¿sí?, para que ejerza la justicia. Entonces, uno se pregunta, yo le voy a mostrar algo para que vean, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Porque luego de la muerte de Josué, aparecen, año más, año menos, no importa, 400 años de los jueces. Los jueces que nombraba Dios, los nombraba como, no sé si no eran como reyes, eran líderes caudillos, para que nos podamos entender, muy parecido a estos jueces y oficiales que tenía que levantar. Se levantaban jueces y oficiales, y luego, ante el declive del pueblo de Israel, Dios paulatinamente, a medida que van pasando el tiempo, tiene que levantar jueces por el pecado del pueblo de Israel,
porque se olvidaba. Y acuérdense que uno de los errores que tuvo Josué, no aparecen nunca errores como de Josué, pero sí Josué cometió alguna cosa que no fue la adecuada. Dios le dijo a Moisés que pusiera un líder. No se lo dijo a Josué, nunca aparece en la escritura. Pero Josué no puso un líder o un grupo de líderes que enseñara. Y entonces dejó el grupo de ancianos que trabajaba con él. Pero el grupo de ancianos que trabajaba con Josué no enseñó al pueblo. Y cuando muere Josué, dice el pueblo hacía lo que parecía. Porque no se enseñó a la gente, no se le enseñó. La gente a veces, lo mismo que en la sinagoga, o en una iglesia cristiana, o donde sea, ¿no? A veces se va por distintos motivos. Por ejemplo, yo le leí el otro día, ¿no es cierto? Uno tiene que aquella persona que estudia la palabra de Dios, habla de la Torá por amor a la Torá que Dios dio, por amor a eso, entonces le van a ser revelados los secretos, los misterios, ¿no es cierto? Y entonces uno dice, bueno, a mí no se me revelan muchas cosas, bueno, seguramente usted tampoco, pero ¿hasta dónde estamos cumpliendo lo que Dios nos pide? Entonces uno va viendo a lo largo de la historia de Israel lo que va pasando. Por ejemplo, el caso de Ruth, el caso de Esther, el libro de Esther. El libro de Jueces no tenía que existir acá en la Biblia. No tenía que existir ni en el Tanaj, en la Torá hebrea, ni en el Tanaj. El libro de Jueces no tenía que haber existido. Porque el libro de Jueces, si el pueblo de Israel hubiera obedecido, no hubiera existido el libro de Jueces. El libro de Jueces está para demostrarnos la liviandad con que se manejó nuestro pueblo. Si el pueblo de Israel hubiera obedecido, el libro de Jueces no tenía que haber existido. Un libro que no tenía que haber existido es el libro de Esther. Si todos los que ¿se acuerdan cuando Dios dice, preparar camino para mi pueblo, ¿no es cierto? Todo lo alzado se baje, todo lo profundo se levante, ¿sí? Como decía el profeta Isaías, ¿no? Porque el pueblo tenía que volver. Y el profeta Ezequiel también, ¿no es cierto? Jeremías también. Se cumplieron los 70 años, volvamos a la tierra de Israel, ¿sí? Muchos se quedaron, porque ya se habían acomodado 70 años. Ya tenían sus hijos allí nacidos, tenían sus profesiones, sus comercios. ¿De acuerdo? La gente se empieza a quedar allí en Babilonia. Si todos hubieran vuelto, Esther, por ejemplo, Mardoqueo, no tenía por qué haber estado aquí. ¿De acuerdo? Tenían que haber vuelto todos a Israel, pero se quedaron. De hecho que Dios tiene todo establecido. Aquí estoy leyendo. Voy a elegir un rey. ¿No es cierto? Entonces parece sorprendente que después le pidan a Samuel. Dios ya tenía anticipado lo que le pasa al ser humano. Ya sabe que Dios que me van a pedir un rey. ¿De acuerdo? Me van a pedir un rey, pero un rey conforme a Dios. Y entonces es allí donde se van generando las cosas. Entonces los oficiales, los jueces, incluso los jueces del libro de Jueces, que cometieron un montón de errores también, ¿no es cierto? Un montón de errores, cada uno. Y así lo pagaron también, ¿no es cierto? Lo van pagando, cada uno lo va pagando. Jefté lo pagó, Gedeón lo pagó, Sansón lo pagó, lo van pagando todos. Dios va aparejando las cosas, pero llegado un momento se acabó la historia y viene el juicio. Entonces le va a pedir un rey. Entonces, el rey, los jueces, los oficiales, en el libro de Jueces, la gente, ¿por qué? Esas personas van preparando el corazón del pueblo. Van preparando el corazón del pueblo para que cumpla la palabra del Señor. Por eso usted va a leer, bueno, dice, vamos a leerla para allá, perfecto. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, ¿no es cierto? No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Bueno, lean los profetas. Se hacía permanentemente acepción de personas, se torcía el derecho, se aceptaba el soborno. Permanentemente. Y hoy pasa también en todos los países. México no es la excepción, la China no es la excepción, Francia, en cualquier país, la corrupción. Bueno, ahora, un ejemplo, les pongo algo, déjenme buscar. Una de las personas que vuelve de Babilonia, ¿no es cierto? También era una especie de juez también, ¿no es cierto? Pero es Esdras, ¿no es cierto? Esto se lo menciono nada más porque
verso que va. Esdras era un doctor, vio que dice escriba, cuidado, es sofer. En la antigüedad, la persona que escribe, por ejemplo, algo en hebreo, ¿no es cierto?, cuando se transcribe para hacer manuscrito, se llama sofer, ¿no es cierto?, que es escriba. Se tiene que entender como amanuense. Amanuense es el que a mano escriba, amanuense que es escriba, ¿no es cierto? Bien. Pero cuando se refiere, por ejemplo, Esdras como escribas y otros como escribas, que dice, y el escriba del rey fulano de tal, eran lo que hoy conocemos como doctores en leyes. Un doctor en leyes es un sofer. Bien. Esdras era un doctor en leyes, ¿sí? Esdras estuvo en Babilonia como estuvieron muchos. Esdras se podía haber corrompido, viviendo en un lugar idolátrico, donde había templos idolátricos por todos lados, donde, por ejemplo, se hacía el masal, la astrología, por ejemplo, ¿no? No importa ahora lo que entendemos por astrología. Bien. ¿Vio cuando nosotros decimos masaltón? Que decís buena suerte. En realidad, masal, la palabra tov es bueno, masal vendría a ser suerte. La palabra masal se entiende como suerte, pero la palabra masal significa astro, estrella. Por eso se dice buena suerte, porque nosotros decimos suerte. Pero masal todo significa que tengas buena estrella, que tengas buen destino. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se acuerda cuando Abraham le dijo, sal de tu casa y mira las estrellas si las puedes contar? Cuenta las estrellas si las puedes contar, sal de tu casa. Bueno, eso en hebreo es otra cosa. En el concepto, literalmente dice eso. Conceptualmente dice otra cosa. ¿No? Abraham venía de Babilonia. En Babilonia se leía el masal, se leían las cartas astrológicas. A Abraham se le había dicho en Babilonia seguramente que no podía tener hijos. Y entonces le dice Dios, sal y mira las estrellas y las puedes contar. No podía mirar las estrellas, solamente las estrellas las podían discernir los astrólogos. Y entonces le dice, mira las estrellas y las puedes contar. Yo que te saqué del Ur de los Caldeos, le está diciendo, Ur es fuego, yo te saqué del fuego de los caldeos. Como yo te saqué de ese fuego de los caldeos, no le tengas miedo si alguien te dijo en tu masal, en tu carta astrológica, que no vas a tener hijos. Tú lo vas a tener porque la carta astrológica no te sirve para nada. Eso es lo que está diciendo. Una cosa es lo que dice en hebreo y otra cosa es lo que dice teológicamente. Y entonces, en Babilonia estaban los astrólogos, la gente iba, aquí también se van a hacer las cartas, leer el café, las piedras, esto aquí en México mucha gente va a distintas colonias donde hacen eso. Entonces en Babilonia estaban los astrólogos, leían el masal, ¿no es cierto? Entonces que era en hebreo masal, ¿no es cierto? Se hacían las cartas astrológicas. Esdras se podía haber corrompido, porque esa gente tenía una gran reputación, ganaba muchísimo dinero, y aquí también seguramente lo harán así. Y entonces Esdras dice, bueno, aquí venimos a sufrir en Babilonia, dice, era un hombre erudito, ¿no es cierto?, tenía relación con el Creador, era un doctor en leche, dice, bueno, hagamos algo rápido, decimos a la gente que sabemos leer astrología, y entonces, ¿me están siguiendo? Sí. Pero sin embargo, Esdras, para hacerle corta la historia, no se corrompió, y en el capítulo 7, ¿no es cierto?, si no tenía que haberle leído un montón, 7:10, dice así, no, verso 9, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, Esdras estoy leyendo, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, Elohim, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, buscar, rascar, escudriñar, ¿no es cierto? Eso es lo que significa inquirir. No importa la palabra en hebreo, la usa mucho David también, esa palabra inquirir. Lo que me interesa es inquirir en tu templo, es Bakesh, el verbo, no importa ahora,
¿no es cierto?, inquirir, escudriñar, rascar, penetrar, meterse adentro, ¿no es cierto? A veces decimos, ¿qué es inquirir? Inquirir, meterse adentro, rascar. Dice, para inquirir la ley de Adonai y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. ¡Ah, qué bárbaro! Esdras. ¿Por qué no se corrompió como se corrompieron otros? Porque dice que había preparado su corazón. Quiere decir que para no corromperse, porque no corromperse por uno dice, bueno, no me corrompo en nada malo. Pero el tema es, por ejemplo, ¿por qué usted estudia y yo estudiamos la Biblia? ¿Por soberbia? ¿Por vanidad? ¿Por querer refutarle a otro una teoría? ¿Por querer ser más que el otro? ¿Por mostrarle a otros que sé más que aquel? No es eso. Eso no es preparar el corazón. ¿Me están siguiendo? Eso no es preparar el corazón. Entonces dice que Esdras preparó su corazón. Y entonces, como preparó su corazón, Dios ya venía con él. No se corrompió en Babilonia, se podía haber corrompido. Daniel se podía haber corrompido, Misael, Asaías y Ananías se podían haber corrompido, Zorobabel se podía haber corrompido, Enemías se podía haber corrompido, un montón de gente se podía haber corrompido. De hecho que muchos se corrompieron, muchísima gente se corrompió. Dice, para enseñar, es decir, inquirir en la palabra del Señor para enseñar, ¿no es cierto? Para enseñar a otros. Bien. Consulta la ley de Dios y la pone por obras. Entonces, quiero mostrar algo rapidísimo. En el Proverbios, bueno, no lo busque usted, Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, ¿no es cierto?, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón porque, ahora después le voy a mostrar algo. Creo que tengo tiempo, cuando el Señor dice a través de Jeremías que el corazón es perverso, más engañoso que todas las cosas, las palabras que se usan ahí son palabras terribles en hebreo y en español también. Entonces, Esdras guarda su corazón y prepara su corazón para Dios, sigue con él hacia Israel y está encomendado para enseñar al pueblo hebreo, al pueblo judío, o sea, en ese entonces el pueblo judío. Acuérdense, la palabra judío no aparece en este sentido para todo. La palabra judío era para Yehudí, es para los que son de la tribu de Yehudá. Cuando se van a Babilonia y vuelven, recién a partir de allí se empieza a llamar judío a todo el pueblo de Israel, ¿de acuerdo? Pero anteriormente no, hasta la partida de Babilonia el judío, el Yehudí, era de la tribu de Judá, ¿de acuerdo? Solamente el término judío se empieza a registrar o a acuñar para la época cuando vuelven de Babilonia. Entonces, hay que preparar el corazón. Los jueces, los oficiales, tenían que preparar su corazón y preparar el corazón del pueblo para ejercer la justicia. El rey tenía que preparar el corazón del pueblo. Salomón tenía eso, nada más que Salomón se corrompió. Siempre recuerden esto, Salomón, durante la época de Salomón dice, pero por virtud de David y porque Dios lo quiso así por amor a David, que durante la época de Salomón el pueblo vivió en paz, no vivió bien, porque Salomón aumentó los impuestos desgarrando y desangrando al pueblo hebreo, pero vivió en paz por el gran poder que ejercía a través del ejército y con las naciones vecinas Salomón. Dice, no importa el texto, ¿dónde está? Pero dice, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel y el pueblo, bien digo, de Judá, vivieron en paz durante la época de Salomón, pero no porque Salomón se lo mereciera, porque dice, yo no voy a destruir el reino, en realidad se lo dice, como te comportaste Salomón, te tengo que destruir ya a ti y a tu reino, pero por amor a tu padre David, no te voy a destruir, porque Dios es el dador de la vida, y Él dice, bueno, Dios es misericordioso, pero como es dador de la vida y misericordioso, también tiene la autoridad, el dominio y todo el poder para castigar a aquel que no obedece. Y entonces, Salomón tenía que preparar al pueblo, ¿no es cierto?, para que cumpliese la palabra del Señor. ¿Qué hizo Salomón? ¿Sabe cuál fue el error de Salomón? Yo ya lo dije varias veces. Un error de Salomón gravísimo, gravísimo, gravísimo.
fue ejercer libertad de culto. Usted vio que la gente dice, incluso aquí en México, bueno, siempre gracias a Dios por todo. Pero veo que acá en México, en mi país, en todo lugar, dicen, bueno, gracias a Dios que hay libertad de culto. Bueno, digamos que sí, gracias a Dios que hay libertad de culto. Pero ¿usted cree que la palabra de Dios necesita libertad de culto para que llegue al ser humano? No se necesita la libertad de culto. Si sacaran la libertad de culto, algunos morirían sacrificados, pero la palabra de Dios va a seguir igual. El error de Salomón fue la libertad de culto. Cuando se da libertad, por ejemplo, te pongo un caso. Usted, supongamos que llega al ministro de acá del gobierno o el gobierno que va a seguir al presidente que tenemos ahora, y lo pone como ministro de culto, por así decirlo, ¿no? Entonces usted tiene que firmar, ¿no es cierto?, los pedidos de la gente. Entonces van a venir una sociedad anónima, pero una asociación civil que practica culturas esotéricas. Y usted, que es creyente y ministro de culto del gobierno, tiene que firmarle la autorización para que practiquen culturas esotéricas. Por eso le digo, ¿vio cuando alguno dice, usted va a llegar a alturas muy grandes en un gobierno? Mejor que no pase eso usted. ¿De acuerdo? ¿Me está entendiendo? Entonces, libertad de culto. Salomón cometió el problema de dar libertad de culto. Cuando dio libertad de culto, para todas las mujeres que tenía, que ejercieran su sacerdocio, porque muchos iban a sus templos, los fenicios, estos, aquellos, lo otro, iban a sus templos, porque tenía varias mujeres de otras naciones. ¿Qué decía la gente judía? ¿Dónde está el quid de la cuestión? La gente hebrea decía lo siguiente: nosotros, como el pueblo escogido, el pueblo de Abraham, que se nos iban a llenar las manos de sus misericordias y nuestra alteza de sus riquezas, ¿no es cierto?, estamos padeciendo por los impuestos de Salomón. Y todas estas gentes viven en la riqueza. ¿Qué hacía el pueblo hebreo? Se volcaba al paganismo, porque veía que los que estaban en el paganismo tenían más beneficio que la persona hebrea, porque Salomón sojuzgó al pueblo de Israel. Por eso, como sojuzgó al pueblo de Israel, Jeroboam I se tiene que recluir en Egipto para que no lo matara Salomón, porque Jeroboam I le dice a Salomón que la cosa no estaba bien para con Israel. Muerto Salomón, vuelve Jeroboam I. Entonces, y así sigue la historia. Pero ¿a qué voy con esto? Que los reyes tenían que ejercer la justicia y el juicio, los oficiales, los jueces del libro de jueces, los reyes, que eran un tipo de forma de juzgar al pueblo. Por eso Salomón, es que todas las personas venían a Salomón para que se ejerciera justicia. Lo mismo pasaba con David, nada más que a David le fue piedra de tropiezo, ¿quién? Su hijo, Absalón. Absalón se pone ante de David y dice: vengan conmigo que yo ejerzo justicia, y quería destronar a su padre. Miren qué hijo. Pero la cosa es así. Entonces hay algo que es lo que ablanda el corazón. De hecho, que Esdras lo tuvo, por eso le pasó lo que le pasó, ¿no es cierto? Ablandar el corazón y la humildad. Una de las cosas que ablanda, la humildad es lo que ablanda el corazón. Fíjense que lo que menos tuvo en su momento Salomón fue humildad. Salomón, cuando termina la historia, es terrible. Salomón termina siendo uno de los peores, o en definitiva el peor dictador de Israel, siendo el hombre que deslumbraba con su sabiduría. Dice que no hay más sabio que Salomón en el mundo, que venían de latitudes, y no solamente la reina Saba, sino de otras latitudes, para conocer la sabiduría que ejercía en juicio y justicia Salomón, ¿sí? Termina siendo el peor dictador de Israel. Usted me dice: no, hubo otros reyes, cuidado. Hubo otros reyes cuando Israel ya estaba dividido. Pero Salomón fue el peor dictador de Israel, porque por la corrupción que ejerció después, a lo último en su reinado, se dividió para siempre Israel y nunca más se juntó. ¿De acuerdo?
La causa de la división de Israel se la debemos a el mal ejercicio de justicia que hizo Salomón en su momento. Hasta un momento estuvo bien, pero las personas tenemos eso, ¿no? En un momento parece que somos humildes, que somos honestos, que somos esto, que somos aquello, y de repente somos chismosos, metiches, esto, aquello, lo otro, envidiosos, celosos, egoístas y un montón de cosas. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De acuerdo? Por eso Jeremías va a decir, ¿no es cierto? El corazón es un órgano, el corazón, lo que está dentro, ¿no? Muchas veces es corazón leve, muchas veces no es el corazón. Muchas veces cuando dice, guarda tu corazón, porque Dios escudriña tus pensamientos hasta lo más profundo. Por lo general la palabra esa pensamiento, mente, no es corazón, es riñón. En la Biblia es riñón, no se usa muchas veces para mente y para pensamiento muchas veces no se utiliza la palabra corazón, a veces es lev o levav, ¿no es cierto? Pero se utiliza la palabra riñón. Tengo varios pasajes ahora en mi mente, alguno que otro me acuerdo. Bien, ahora, la humildad es lo que prepara el corazón. Bien, en su momento Salomón la tuvo, después la perdió su humildad. Claro. Y de hecho, de tal palo tal astilla, de haber perdido Salomón su humildad, viene su hijo Absalón, Roboam. ¿Sí? Viene Roboam, y cuando los ancianos de Israel, que Salomón no quiso escuchar en la última parte de su reinado, cuando los ancianos de Israel van a Roboam y le dicen, mira, tu padre no actuó como correspondía, actúa tú y levanta al pueblo de Israel. ¿Qué dice Roboam? Dice, el dedo más grueso de mi padre es el más pequeño mío. Es decir, si mi padre Salomón castigó o sojuzgó al pueblo de Israel, ni se imaginan lo que les espera conmigo. Entonces, ¿cómo nuestro pueblo de Israel, ¿no es cierto?, puede en su momento levantarse? Por eso van a venir todo el declive de nuestro pueblo, y se va a Babilonia 70 años. Después fue tal el declive y la corrupción que se ejerció en el pueblo por los malos reinados, que se pasó a Israel, nuestro pueblo, 1900 piquín de años, ¿no es cierto?, sin Israel hasta 1948. Porque no se olviden ustedes que Israel perdió la autonomía en el año 63, antes de esta era, cuando César invadió Israel, pasándole la factura a Israel por haberle ayudado contra los griegos sirios. Eso está en el libro de Macabeos, ¿de acuerdo? Y entonces usted lo puede estudiar. Pero del año 63, antes de esta era, hasta 1948, Israel no tuvo autonomía. Así que súmele 1948 años, ¿sí?, más 63. Si usted es generoso, puede tomar desde el año 70 y le baja la cifra. Y si quiere ser más indulgente, tome desde el año 135 de esta era, cuando se destruyó el templo, y va a ser un poquito menos. Pero va a ser 1880. ¿No? Ahora, la humildad, ¿no es cierto? La humildad es una de las cosas que más habla la Biblia, de lo que se debe absorber, tener y ejercitar, y de lo que la humildad hace que uno aborrezca lo malo. Pero realmente a veces nosotros no somos humildes. Veo que el ser humano, ¿no es cierto?, la humildad la tiene cuando está de buena, pero no es moneda corriente en el ser humano ser humilde, ¿no es cierto?, no es moneda corriente. Pero hay cosas que son interesantes en la Biblia. Ahora no importa, cuando hay muchos capítulos en el libro de Segunda de Crónicas, hay varios capítulos donde hay 6, 7 reyes que ejercieron un buen reinado, ¿no es cierto? Yo tengo algunas cosas en mente, pero no vamos a anotar ahora. Y entonces, por eso se eligió que iba a venir de tal tribu el Mesías, ¿no es cierto? Porque el reino de Judá tenía reyes que hacían, algunos que otros malos, pero había reyes que hacían todo lo bueno delante de Dios. Y entonces ahí vemos cómo ejercían, ¿no es cierto?, tenían algunas cosillas, pero le voy a mostrar uno para que usted vea, ¿no es cierto? Por ejemplo,
hablando de la humildad, ¿qué es lo que hablan del corazón? Esdras tenía el corazón preparado. Entonces nos preguntamos, ¿tenemos nosotros el corazón preparado para que Dios vaya con nosotros como vino de Babilonia con Esdras? ¿Tenemos ese corazón preparado que le enseñó juicio y justicia para que le ejerciera, ¿sí? Y para que enseñara al pueblo? Entonces, uno dice, el corazón preparado. De repente, vamos a poner un caso. Fíjese cómo pasa esto. Pongo un caso. Yo estaba en una sinagoga, ¿no es cierto? Alguna vez le contesto. Aún en la sinagoga pasaba esto. A veces yo tenía 14, 15 años, siempre iba con mi papá se falleció cuando yo era muy chico, yo tenía 22 años recién cumplidos y falleció mi papá en paz descanse. También era un participante de los ancianos de la sinagoga. Y entonces salíamos a la sinagoga y veía que se peleaban algunos. Entonces le digo, ¿qué pasó, papá? Porque mi papá conocía el tema. Y dice, no, lo que pasa es que le pidió un préstamo para el negocio y al final se fue a viajar a Europa, le dice, y entonces el otro dice, te presto el dinero para que levantes el negocio y te vas a Europa. ¿Me entiendes? Y las rencillas, después iban al jajam, porque allá teníamos jajam, y jajam, jajam, dice, le presté dinero, no me lo devolvió. Bueno, era moneda corriente en la sinagoga también. Entonces, bueno, salíamos de la sinagoga, dice, bueno, pues tenemos los días de Sukkot, ¿sí? Tal día y tal día, y como eran todos los días en la Sukkot, ¿no es cierto? Íbamos de rato, obviamente, porque las personas tienen que hacer sus cosas también, entonces había turnos, pues yo me contaría también, éramos muchos, la sinagoga éramos muchos, sentados éramos 1200, 1400 sentados, tan chiquita la pueden ver en internet, el Templo Shalom de Colegial, en el barrio de Colegial, la pueden ver en internet. Entonces, íbamos. Y bueno, y entonces decía, bueno, ¿quién viene mañana para hacer tal cosa, ¿no es cierto? Y decía, viene el Hassan de tal, ¿no es cierto? No, ese no me gusta, yo no voy porque ese a mí no me gusta. No sea payaso. Estamos hablando de las cosas de Dios y me decís que no me gusta cómo canta o cómo recita. Por favor, no sea ignorante. Pero teníamos eso, lo teníamos. No creo que sea muy difícil aquí en una sinagoga de México y que no sea muy, a lo mejor en una iglesia cristiana lo mismo. Así, pues la gente habla hasta por los codos, la gente habla porque el aire es gratis. Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces pasa todo ese tipo de cosas y uno lo ve en la Biblia. Y en el capítulo de Segunda de Reyes, déjenme ver, 22. Ya les digo exactamente para no ver todo el texto. A ver el Axis. Dice 22:11. Está hablando del rey Josías. 22:11 de Segunda de Reyes. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro, acuérdense esto. Hubo 400 años aproximadamente. Un día les voy a decir exactamente, aunque hay discusión, ¿no?, de eso en la teología. 400 años del libro de Jueces. Teníamos 40 años en el desierto, más el tiempo que estuvo Josué, correcto, más los 400 casi años de Jueces. Bien. Después empieza, ¿no es cierto?, Saúl, David y Salomón, ¿de acuerdo? Después empieza, después de Salomón, los reyes de Israel y los reyes del sur, ¿de acuerdo? Bien, de Judá y Benjamín. Había pasado siglos de los siglos. Resulta que no tenían el Taná, no tenían la Torá, perdón, en la Torá. ¿Por qué no tenían la Torá? Porque nadie la había estudiado, porque no estaba. Entonces, llega un momento que un sacerdote, las cosas se fueron haciendo por transmisión oral, ¿de acuerdo? Un sacerdote de Josías encuentra, mientras están limpiando algo, encuentran que, ¡ay, la Torá! Pero pasaron 550 años. Encuentran la Torá. Bien, encuentran la Torá. Entonces, cuando encuentran la Torá, voy a leer desde los lados. Cuando encuentran la Torá, usted dice, ¿cómo vivieron sin la Torá? Por transmisión oral.
de acuerdo, por transmisión oral. Algunos piensan que es el libro solamente de Deuteronomio, pero es por transmisión oral. Yo le voy a decir lo que yo pienso. No, esto no es palabra bíblica, le voy a decir lo que pienso. Cuando los sacerdotes de Salomón, ya ni pensar lo que pasó después, Dios es misericordioso. Cuando los sacerdotes de Salomón están ejerciendo el mando, ¿sí?, Dios se manifestaba. Pero desde mi punto de vista, y por haber estudiado ciertos libros hebreos, tengo que llegar a la siguiente conclusión. Que Salomón, los sacerdotes de Salomón, los sacerdotes de todos los reyes que van a pasar, los sacerdotes que estaban en el templo en la época de Yeshua, no sabían ni remotamente la 10ª parte de lo que sabían Aarón y sus hijos. Si no, ¿cómo puede usted creer que pasó lo que pasó en Israel? ¿De acuerdo? Dios se manifestaba con grandes misericordias, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero no sabían ni la 10ª parte de lo que había acontecido, ¿no es cierto?, en la época de Salomón, de Aarón y sus hijos. Yo tengo algunos libros hebreos que hablan de eso, y uno va viendo, ¿no es cierto?, cómo va declinando el pueblo de Israel, porque el sacerdocio no ejercía el sacerdocio como verdaderamente correspondía. Y entonces dice, cuando el rey recibe la Torá, ¿de acuerdo?, cuando el rey, verso 11 le dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus vestidos? Porque leyó algo que nunca había leído, que nunca se lo habían enseñado, que nunca se lo habían transmitido. Y empezó a leer las cosas caóticas que iban a pasar a aquellos que no cumplieran la palabra del Señor. Cuando oyó eso, se quiso morir. Sigo leyendo, escuchen. Luego, ¿me están siguiendo? ¿Sí? ¿Se me durmieron todavía? No. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, acuérdense, doctor en leyes, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Adonai por mí, y por el pueblo y por todos Judá, que estaba temblando este rey, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Escúcheme, pasaron más de 500 años, mucho más de 500 años, que miles y cientos de miles y cientos de miles de hebreos jamás se enteraron de la palabra de Dios. Sabían por la transmisión oral, sí, la transmisión oral existía, pero no tenían la escritura, toda la transmisión oral no tenían algo. Esto se lo escribió directamente Moshe de la boca de Dios, no lo tenían. Bien. Para que usted vea cómo se estudia a veces la escritura. Porque grande es la ira de Adonai que se ha encendido contra nosotros. ¿Por qué grande la ira? Si estoy cumpliendo, ¿por qué tiene que ser grande la ira? Yo digo, Dios, no tiene que ser grande tu ira porque estoy cumpliendo. No, porque no estamos cumpliendo nada. Nada. Por eso Dios le dice, yo te envío jueces. Nadie había leído que Dios enviaba jueces y oficiales para que se hicieran el juicio y no se torciera el derecho en Israel. Entonces, cuando llega hasta esta época, si usted es conocedor de la Escritura, si no, ni remotamente lo va a saber, si va a seguir la secuencia de la Torá, Josué, jueces, ¿no es cierto?, es Samuel, Reyes, Crónica y los profetas, si usted no sabe la secuencia, se va a perder enseguida. Pero si usted sabe mínimamente la secuencia, se va a dar cuenta de la corrupción que había en Israel. ¿Sí? Dice, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Dice, pero si empezaron a leer, y él viene diciendo, a mí nunca me enseñaron esto, a mí nunca me enseñaron, si no me enseñaron es porque nadie cumplió esto, y habían pasado siglos. Bárbaro. Escuche esto, dice, entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Ahicam, esas personas que estuvimos viendo antes, que fueron los que encontraron, bueno, uno solo encontró primero, después se lo va pasando al otro, no podemos leer todo.
dice Isías, Aicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum. Salum es Shalum, Shalum significa paz también, hija de Tikvá. Tikvá significa esperanza, para que usted se dé cuenta. Y lo que pasa es que el nombre Hulda es muy complicado, muy complicado. Es el femenino, en realidad no es Hulda, es Hulda. El nombre Hulda es el femenino de la palabra Helet, que tiene doble significado. Significa mundo en algunos casos, significa vida, se utiliza como vida, y también la palabra Hulda significa topo, ¿no es cierto? Topo, comadreja. Ustedes se quedan con el que más les guste, ¿no? Claro. Pero eso es lo que pasa Hulda. Si después se los puedo anotar con tiempo, ¿no? De cómo viene Hulda. Entonces ya sabemos, por lo menos era hija de Shalum, que significa paz, y Tikvá, que significa esperanza. ¿Sí? Bueno, hija de Acaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. ¿Se acuerdan cuando hablamos el otro día, y muy bien, la reivindicación femenina? Una cosa es la reivindicación femenina y el otro feminismo, que a veces se puede tergiversar un poco el texto, ¿no? Fíjense, cuando se habla de la mujer, muchos dicen, bueno, nunca pasó nada con las mujeres. Vayan a los kioscos de la librería, vio que ahora salió una colección de libros de las grandes mujeres. ¿Cómo? Fascículos de las grandes mujeres. ¿Vio que salió en los kioscos ahora? Bueno, salió, es un fragmento, ¿no es cierto?, de las mujeres. En el mundo ha habido mujeres, que no es cierto, que son las que fueron muy importantes, y ahora salieron los fascículos de grandes mujeres. Yo que yo el otro día hablaba, justo el otro día mirábamos con nosotros el kiosco de revista y empezamos a salir los fascículos de grandes mujeres. Y muchas personas quieren reivindicación de la mujer como femenina, perfecto. Feminismo ya sería otro término, ¿no? En este caso. Pero en el antiguo Israel, ¿no es cierto? Cuando dice se sojuzgaba a la mujer, tenga mucho cuidado cuando uno habla de la Biblia, porque cometemos errores y decimos sandeces. Decimos sandeces y tontería. La gente habla mucho de la Biblia y la mayoría sabe muy poco o nada. Hulda era una profetisa, ¿no es cierto? Hija de determinados personajes aquí, que son importantes también, ¿no es cierto? Y que el rey le va a decir dice, vayan, y que la profetisa de Israel hable con Dios para que me diga verdaderamente qué va a pasar ahora que encontramos la Torá. ¿A dónde fue el rey? A una mujer. No fue a ningún profeta, fue a una mujer. Eso para que a veces cuando se habla del feminismo, no feminismo, la mujer es rechazada, los ignorantes que hablan, que dicen, porque son ignorantes con una ignorancia supina realmente, en Israel se maltrataba a la mujer, en el judaísmo se maltrataba a la mujer. Escúchame, por favor, no digas estupideces, porque uno le escuchó eso alguna vez. El rey va a decirle, ¿qué hacemos ahora que tenemos la Torá? ¿A quién fue? A una mujer. Por eso, cuando usted y yo queremos hablar de algo, mira hermano, y si queremos hablar de lo que sea, si quiera de economía, de política, de matemática o de la Biblia, y hablando de la Biblia, mejor que antes de hablar leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, atemos todos los puntos y recién saquemos una palabra de nuestra boca. Entonces, por eso, algunos dicen, ¿por qué le pasó lo que le pasó a Israel? Porque no se ejerció la justicia. Siglos sin ejercer la justicia como correspondía. Los reyes que tenían de oídas todo, hasta llegar a Josías, sí buscaban de Dios, porque más bien que buscaban del Señor, pero no seguían los lineamientos verdaderos. En este caso de la Torá, algunos piensan que es de Barim nada más, y bueno, bien. Entonces, pasa que bueno, no importa, dice así, y ella les dijo, así ha dicho Adonai, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Adonai, he aquí yo traigo sobre este lugar, ese lugar, y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Por qué? Porque nadie había ejercido el mandamiento de Dios como correspondía.
por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. Si usted va de aquí hacia atrás y llega hasta el libro de Josué, usted se va a dar cuenta de todo lo que pasó en Israel. Provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, le dice Judá a los enviados del rey, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Adonai, diréis así: así ha dicho Adonai, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste. Antes decía que rasgó su vestido, ahora ya sabemos que pasó otra cosa. Ella dice que vio ella como profeta, que tu corazón se enterneció. Ve que los profetas ven. Este es el verdadero profeta. Esta mujer es una verdadera profeta. Vio de repente, hoy el profetismo a veces en las iglesias está muy mal manejado, ¿no? Por ejemplo, dice, yo veo ahora una persona que tiene chamarra marrón. A veces la profecía de hoy es más el vínculo del chisme que profecía. Porque, ¿me entiende? La gente no se tiene por qué enterar de nada. ¿De acuerdo? Bien. Pero a veces no aprendemos, no aprendemos y somos duros. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Adonai. ¿Cierto? Acuérdense que yo dije que el humillarse ablanda el corazón. ¿De acuerdo? Esdras tenía el corazón humillado y el Señor lo acompañó siempre y le dio ese don, ¿no? Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Adonai. Por tanto, aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo te traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Adonai con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Adonai. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Adonai de que irían en pos de Adonai y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Les muestro algo para que vean rápidamente, ya terminamos. Dice aquí, y tu corazón se enterneció y te humillaste. Es decir, te humillaste, rasgaste tus vestidos y lloraste. Es una consecuencia de que el corazón se humilló. Así, como consecuencia de que se humilla el corazón, ¿sí? Perdón, que se enternece el corazón, la persona se humilla delante del Señor, rasga sus vestidos y llora delante de la presencia del Señor. Eso lo ve la profetisa en el Espíritu, ¿sí? Y entonces le dice, el rey, Adonai tenía decretado hasta este momento destruirlos a todos. Pero tu comportamiento ha servido como intercesión para que no haga tal mal. Pero dice esta palabra, enternecer, ¿no? Ok, aparece pocas veces, son 8 veces que aparece nada más la palabra, pero es interesante una cosa. La palabra es esta palabra, rique. Voy a poner acá, es el verbo, ¿no? Rique. Bien, este verbo aparece, ¿cuántas veces? Son 8, ¿verdad? Voy a pasar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces nada más aparece el verbo. Tenía dudas con otra palabra.
Este verbo significa enternecer, suavizar, apaciguar, conmover y debilitar. Pero tiene una particularidad cuando uno busca en la Biblia. La única vez que se refiere a algo como esto es en este caso. En las otras 7 veces se refiere a otra cosa. Es bien interesante, porque acá dice, yo puedo decir, tu corazón se ablandó, no sé, tu corazón se suavizó, tu corazón se conmovió, se suavizó, eso es lo que está diciendo, ¿no? Por eso la Biblia permanentemente está diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces cuando está diciendo el perverso es el corazón, el engañoso es el corazón más perverso que todas las cosas. Ahora, antes de terminar, se lo voy a buscar. Entonces, ahí dice el verbo riquer. Esta es la palabra enternecer. Nadie se puede humillar delante de Dios. Nadie puede rasgar su vestido delante de Dios. Nadie va a poder llorar, ¿no es cierto?, delante del Señor si antes no se ablanda y se suaviza el corazón. Porque un corazón duro, no blando, no suavizado, eso es lo que significa riquer, enternecer, suavizar, ablandar, apaciguar, conmover, etc. Eso es lo que significa. Pero esa es la particularidad que tiene esta palabra. Cuando uno busca las palabras en hebreo, en el texto, los rabinos utilizaban mucho eso en la antigüedad, en la cantidad de veces que aparece y qué es lo que va significando en cada pasaje. Si usted tiene 2 minutos, y espero que no nos echen de aquí del lugar y nos cierren antes, les voy a mostrar rapidísimo esto. En 2 minutos, mire lo que es. Ahí significa ablandar, enternecer, suavizar. Bien. Las otras 7 veces que aparece, significa otra cosa. Bueno. Por ejemplo, en Deuteronomio 23, dice, y les dirás, cuando iban a ir a la guerra, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. Este desmaye es la palabra enternecer que tenemos allá. O no se debilite vuestro corazón. Pero ¿cómo está usada aquí? Está usada para que la persona valiente no se desmaye, no se debilite. ¿De acuerdo? Primera vez que aparece la palabra. Ok, en el otro caso, la persona ablanda su corazón. Aquí la utilización de la palabra está en otro sentido. Bien, ok. Por ejemplo, lo tenía que haber levantado en orden. No importa. Jeremías, rapidísimo, Jeremías 51:46, para no andar. Rápido, voy a mostrar para que vean. Cuando tenían que escaparse de Babilonia, que dice, salgan de Babilonia, salgan de Babilonia. En el verso 45 dice, salid en medio de él a Babilonia, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Adonai. Eso es lo que yo le decía. Los desobedientes que, primero, el pueblo de Israel por desobediencia no quería ir a Babilonia. Cuando estaban en Babilonia no querían ir a Jerusalén. Y entonces decía, salid pueblo mío, dice, bueno, etcétera, etcétera. Y no desmaye vuestro corazón. La palabra desmayar es la misma que vimos antes, es esa, ¿de qué? Pero está usando en el sentido de que la persona no se amedrente. No es que la persona ablandó su corazón, ¿de acuerdo? Bien. En Isaías 1:6, acá la tengo anotada en otro orden, no, pero no como está en la Biblia, ¿no? Dice, mira, escuche esto. Verso 6. Desde la planta del pie, hablando del pueblo de Israel, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La palabra suavizada es la misma esa. Las 2 veces que vimos desmayar, en Deuteronomio y en Jeremías, y acá suavizadas. Es decir, la herida de Israel no está suavizada, pero no está hablando de que alguien enternece el corazón. La única vez que se habla de que alguien ablandó su corazón, de las 8 veces, es allí. Y eso es lo importante. ¿Se acuerdan cuando yo le hablé de 7-1, de 3-4, las palabras como van apareciendo en la Escritura, cuando le nombro los números? En Isaías 7:4, para que usted vea cómo aparece, ¿no es cierto?
cuando está el mensaje de Isaías al rey Acaz, ¿se acuerdan cuando viene la profecía del Mesías, ¿no? Yo me imagino que cuando yo le digo los textos, usted se acuerda de algo de historia, ¿no? Porque si no, bueno, ya vamos a estar perdidos así. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos del Pisón, porque lo venían a atacar, ¿se acuerda? Resini, el hijo de Remalía. Y entonces la palabra turbe, ¿no es cierto? No se turbe, es la misma palabra riqué, se puede traducir como turbe. La idea sería no se debilite su corazón ni te desmayes, esa es la idea. Pero nunca, bueno, por ejemplo, en Job, ¿no es cierto? Job. Esto para que, créanme que son estas veces que aparece y punto, ¿no? Sé lo que le estoy diciendo. Que para eso me paso mis horas buscando. En Job, capítulo 23, no importa ahora lo que dice aquí, porque Job es un libro muy difícil, mucho más de lo que la gente se imagina. Acuérdense esto, libro de Job y el libro de Nahum, ¿se acuerda del profeta Nahum? Bíblicamente son los hebreos más difíciles de traducir, tanto el libro de Job como el libro de Nahum. Son los hebreos más difíciles de traducir para que se entienda. Incluso si alguien lo quiere leer en hebreo y entenderlo, va a batallar. 23:16 está hablando aquí, perdón, aquí es cuando respondió Job, ¿no es cierto? Y dijo tal cosa. Bueno, dice 23:16, Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. La palabra que yo tengo como enervado aquí es la palabra esta, porque enervar significa debilitar, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ha enervado. Entonces, Dios le ha enervado su corazón y me ha turbado el omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas? Para que usted entienda, es un pasaje interesante. Bueno, luego, por ejemplo, en Salmo 55, por ejemplo, no, porque son las veces que aparece y se acabó la historia. Salmo 55. Una de las características rabínicas del estudio rabínico, cuando uno estudia un texto, es, sobre todo en palabras claves, es estudiar las palabras claves, la cantidad de veces que aparece, a veces son toneladas, pero bueno, pero la cantidad de veces que aparece, cuándo aparece por primera vez, cuándo aparece por última vez, y entonces ahí se hace un esquema. Esa es una parte del estudio rabínico, ¿no? Estudiar una palabra, la cantidad de veces que aparece, su significado y cómo se aplica, cuándo aparece por primera vez, cuándo aparece por última vez, y se sacan muy buenos resultados. Lleva toneladas de tiempo. No lleva 15 minutos, lleva horas de las horas, porque 55:21 dice, a ver, los dichos, acá está hablando de una persona mala, ¿sí? Dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Esa palabra suaviza es la palabra cuando se enternece el corazón en el otro pasaje. Entonces, bien, esa es, bueno, y hay otra más, y la última, segunda de Crónicas 34, 27. Cuando halló, ¿no es cierto? Acá es lo mismo, esta es lo mismo que lo que leímos, pero está en el otro pasaje, ¿no? Bien. Y tu corazón se conmovió y te humillaste, es lo que leímos, pero hasta está en Crónicas. ¿De acuerdo? La única vez que aparece, lo leo si quieren, y tu corazón se conmovió. En el otro dice se enterneció, en la otra traducción que yo tengo. Correcto, acá en esta traducción de Crónica dice se conmovió. Y te humillaste delante de Dios al oír tu palabra sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Adonai, y yo te recogeré con tus padres, y serás recogido de tu sepulcro en paz. Muy bien, qué bárbaro. Esto es lo que dice la profetisa Huldá. Bien. Ahora, le digo esto rápidamente. Las veces que aparecen todos los textos que leímos, que son los únicos que aparecen,
se refieren a otra cosa que no tiene nada que ver con que uno enternece el corazón y suaviza su corazón. La otra es para que tú no te desmayes, tú no te debilites, el Señor me debilitó, y si vas a la guerra no te desmayes, y ahí es donde los rabinos apuntan. Quiere decir que la actitud que tomó el rey Josías fue una cosa extraordinaria. Es la única vez que aparece en la Biblia el verbo como que alguien ablandó su corazón para escuchar la palabra de Dios y llorar. Pongamos esto nosotros. A veces estudiamos esto, pero ¿cuántas veces hemos llorado cuando leímos la palabra por lo malo de nuestro comportamiento? ¿Cuántas veces rasgamos nuestros vestidos? Algunos dicen, bueno, no nos podemos rasgar los vestidos, pero en un sentido espiritual sí, es la verdad. Bueno, termino para que usted vea. Yo le había puesto, pues tengo un montón de detalles aquí que son, pero teníamos que hacer la Selijó también, no se podía. El rey Josías, ¿no es cierto?, le dice aquí, por ejemplo, está bien, me estoy acordando de esto: serás recogido en tu sepulcro en paz. En paz. Bien. Yo ahora no me acuerdo el pasaje, estoy haciendo memoria, pero no me acuerdo el pasaje. Pero voy a hacer memoria. ¿Qué encuentra aquí con este ser? ¿Qué le pasó a Josías? Porque dice, serás recogido con tus padres en paz. A ver, los estudiosos de la Biblia, vamos a ver rápidamente. Claro. Claro, no, sí, eso es correcto. Nunca se había hecho nada, nunca celebraron nada. Muchos no celebraron nada de nada. El tema aquí es rápidamente, porque dice que va a ser ir con su padre en paz. Pasó lo siguiente, yo le voy a contar la historia, porque era el pasaje para ir a buscarlo. Cuando los asirios están invadiendo, el faraón Necao sale del sur de Egipto, ¿no es cierto?, está en Egipto, tiene que atravesar Israel para encaminarse a enfrentarse, eso porque uno tiene que estudiar la Biblia, ¿de acuerdo? Sale para enfrentarse con los asirios, ¿de acuerdo? Bien. Josías, ¿sí?, sale en el medio. Y Necao le dice, Josías, por eso le digo, tienen que estudiar la Biblia. Una cosa es aprender una alabanza, saber una secuencia de un servicio, aprender algo en hebreo, saber cierta actitud litúrgica, simbólica, pero hay que saber la Biblia, Por eso pasa lo que pasa. La profetisa Judá no se equivocó. Cualquier persona desprevenido dice se equivocó. Porque dice, tú vas a morir, Dios te va a recoger en paz. Bien. Josías, de comedido, sale a cruzarse entre Necao, faraón, y los asirios. Y el faraón le dice, porque lo conocía el rey Josías, Josías, no te pongas frente a mí, porque yo no tengo nada con Israel, le dice a los lectores de la Biblia, tenemos que saber eso. Yo no tengo nada contra Israel ni contra ti. Salgo porque vienen en contra de Egipto ahora, pero voy a cortar el camino. Esa es la historia. Y van a pelear, ¿de acuerdo? Y se enfrentan. ¿Y qué hizo Josías? Lo mismo que se disfrazó. ¿Quién más se había disfrazado? Acab. Se había disfrazado. Porque a veces uno se disfraza para engañar el designio de Dios. Nos disfrazamos, nos solapamos. Entonces, José se disfraza igual que otro. Realmente José es una maravilla, pero ahí salió y en la batalla pierde y mueren. Ahora. Aquí dice que van a recoger en paz. Algunos dicen, pero si murió en la batalla de la manera que murió, mucho no murió en paz, ¿no es cierto?
Pero acá dice que iba a ser recogido en paz. ¿Me está siguiendo? Uno cuando estudia la Biblia y estudia la Escritura, tiene que tratar de pensar. Yo no sé cómo hace usted en su casa cuando lee la Escritura, pero uno tiene que tratar de pensar. Yo después, si quiere, les muestro todos los textos, la próxima se lo mando. Es como un rompecabezas, como un collage de tal pasaje y tal pasaje. Todo lo que le estoy diciendo yo hay que unirlo, ¿de acuerdo? Hay que unirlo. ¿Y me está siguiendo así hasta aquí? Y entonces, dice, te van a recoger en paz. Bien. Entonces, algún desprevenido dice, bueno, la profetisa Huldá se equivocó aquí. No se equivocó, le decir, ¿por qué? No se equivocó. Ella dice que el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y otro profeta también lo dice después, que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, después de Josías iba a padecer mucho, ¿de acuerdo? Iba a hacer un derrumbe del pueblo de Israel terrible. Entonces, la muerte de Josías, aún de esta manera, es recogida en paz. ¿Por qué? Porque él no tuvo que ver con sus propios ojos la calamidad de Israel. ¿Me está siguiendo o no? En comparación. Exactamente. En comparación no lo iba a ver con sus propios ojos. Por eso, a veces cuando uno lee, yo escucho, tengo libros de hermenéutica y de esto, aquello, lo otro, entonces las personas que estudian atan este versículo con este pasaje con este pasaje, con el otro pasaje. Es que hecho que se estudia así. La Biblia está así. De repente, si usted de repente no une cierto pasaje de Reyes con Samuel, con este pasaje que estamos leyendo y con uno de los profetas, no ensamblaría la historia que yo le estoy contando. ¿De acuerdo? Para ensamblar la historia, por ejemplo, yo quiero estudiar la historia de Sedequías en el libro de Jeremías. Perfecto. En el capítulo, por ejemplo, 37, en el capítulo 21. Seguro, ¿no? Sí. En el día de 21 está Sedequías en Jeremías. Correcto. Ahora, si yo la quiero tener completa, tengo que ir a otro profeta también y tengo que ir a Reyes, etcétera, etcétera, para poder ver todo el pasaje. Por eso, ¿no es cierto? A veces cuando uno estudia la Escritura, para muchos se les hace tedioso, difícil, ¿no? Porque, ¿sabe qué? Nosotros queremos la sopa instantánea, el café instantáneo, claro, el régimen instantáneo para poder adelgazar 30 kilos en 2 minutos, ir al gimnasio y ver los músculos de un tipo que hace 30 años que hace gimnasia y usted le dice, usted lo va a hacer en 2 días, por favor, no sea ingenuo. La chica que tiene una siluetita porque tomó 2 pastillas, claro, por favor, que si llega un momento, y así es la Escritura, así verdaderamente es la Escritura. Queremos aprender de la Escritura, de la palabra de Dios y conocer incluso la historia. Por ejemplo, ¿cómo conocemos la historia de Israel? ¿No es cierto? Si no estudiamos, por ejemplo, para empezar, mínimamente la Biblia, la historia de Israel. Si no leemos ciertos libros deuterocanónicos o apócrifos, si no leemos el libro de Eclesiástico, de sabiduría, de vencida, no podemos estudiar la historia de Israel si no se van leyendo de a poco un montón de cosas, ¿no? Por eso le digo, dice, bueno, la para allá dice, te voy a poner jueces para que hagan justicia. Bien. A veces se necesitaba una profetisa Hulda, o Huldá en hebreo. La próxima se los voy a anotar bien y de cómo vi las etimologías allí, de la profetisa. Necesitamos una profetisa Hulda, ¿no es cierto?, que diga, aquí el que va a poner justicia y juicio va a ser Dios. Nadie había leído la Biblia, dice, y todos ustedes están condenados, dice, pero tú vas a ser recogido en paz. ¿Se acuerdan? El texto dice así, tú vas a ser recogido en paz. Y en definitiva, murió trágicamente, ¿sí? Pero en función de lo que dijo la profetisa, fue recogido en paz porque no vio la catástrofe que venía para su pueblo. Bien, vamos a hacer una oración y las verajot, ¿sí? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor, te damos gracias por la vida, la misericordia y el don que viene de lo alto. Te damos gracias por este momento que compartimos, por la seguridad de tu presencia.
Señor, pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos faltado, con aquello que te hemos desagradado y ofendido. Y rogamos que en esta hora, Señor, por tu misericordia, sea bálsamo para nuestras vidas, renueve nuestra fuerza, fortalece nuestro espíritu y trae aliento de vida para nuestro corazón. Levántanos, fortalécenos en todo momento, quítanos todo peso, toda carga, toda fatiga, toda aflicción, toda enfermedad, toda preocupación que ponemos delante de tu presencia, para que tú nos renueves, nos sanes, nos transformes, nos fortalezcas, Señor, y nos alientes desde los altos. Ábrenos las ventanas de los cielos trayéndonos buenas nuevas de bendición sobre nuestro hogar, sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra congregación, y ábrenos fuentes, caminos, puertas de abundancia y de bendición en todas las cosas que necesitamos, Señor, que podamos ver multiplicados, Señor, los bienes y riquezas en gloria sobre nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. Nos acordamos de todos los hermanos, hermanas y familias enfermas de nuestra Keilah, los que estamos aquí. Te rogamos por Rachel en su futura operación, te rogamos por Abigail, Señor, por su enfermedad viral, por la infección que tiene Yolanda. Señor, te rogamos por Carolina, Señor, y su bebé Rachel, para que tenga una pronta y buena recuperación. Tú eres grande, misericordioso, Rey de reyes, Señor de señores, hacedor de maravillas. No hay nada imposible para ti. Señor, bendice sus hogares, bendice nuestros hogares, bendice sus familias y nuestras familias, y ábrenos ventanas de los cielos trayéndonos buenas nuevas de sanidad, buenas nuevas de bendición, buenas nuevas a través de tu shalom y en tu reposo, buenas nuevas, Señor, de prosperidad y abundancia en los recursos y bienes materiales que necesitamos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Guárdanos de todo mal y peligro, bendice siempre nuestras salidas y nuestras entradas, bendícenos en este resto del Shabbat y bendícenos cada día de la semana. Sorpréndenos con tus milagros y con tus maravillas. Aderézanos mesa en medio de angustiadores y lleva cautivo, Señor, delante de tu presencia, lleva cautiva, Señor, toda maldad e impiedad que se haya querido volver sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias y sobre nuestra congregación. Aligera nuestra carga y renueva nuestras fuerzas. Pon colillo en nuestros ojos y venga la sabiduría que necesitamos de lo alto y el conocimiento genuino de tu palabra, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, les bendiga.